¿Cómo están? Buenas tardes. Un gusto comunicarme con ustedes. Reciban el saludo de la Gerente Central de Prestaciones de Salud, la doctora Cecilia Bedoya. Hoy día vamos a tratar un tema que es importante, que es vital en el contexto en el que nos estamos, el que estamos pasando todos, el que estamos viviendo. Es algo que nunca nos hemos esperado, pero pues tenemos que adaptarnos y les vamos a dar algunas recomendaciones y un poco les voy a mostrar lo que hemos hecho en nuestra institución, cómo lo hemos implementado y lo que se está haciendo y lo que todas las empresas lo tienen que hacer para el control y prevención de la infección por COVID. Es importante conocer los antecedentes, ¿sí? Y como todos sabemos, ¿se ve bien? El primer caso confirmado de la enfermedad por coronavirus fue pues un muchacho de 25 años que había regresado a Lima de sus vacaciones por Europa, ¿no? El mismo presidente de la República, en un mensaje a la Nación el 6 de mayo, comunicó y confirmó el primer caso en el Perú. Bueno, hasta la fecha, este brote se ha extendido en todo el territorio nacional. Actualmente, el país ya está registrando casi 400.000 casos, ¿sí? Y tenemos un gran número de fallecidos. La ministra de Salud ha reconocido, ayer o antes de ayer, que podrían ser 40.000, pero en realidad el aumento es exponencial, ¿sí? Y bueno, y nosotros lo que tenemos que hacer desde las empresas y como trabajadores, como empleadores y como Estado, es tratar de controlar y prevenir esta infección. ¿Cómo se propaga esta enfermedad? Se cree que el virus se propaga principalmente de persona a persona, por contacto cercano, y lo que se pide es una distancia mínima de 1,80 m. ¿Cómo se contagia? A través de unas gotitas respiratorias que se producen cuando una persona infectada tose, estornuda o habla. Estas gotitas pueden terminar en la boca, en la nariz, de quien se encuentre cerca o posiblemente pueden ser inhaladas y llegar a los pulmones. Es importante saber cuáles son las medidas personales que tenemos que tomar para prevenir esta infección por COVID. Las personas deben protegerse a sí mismas y si yo me protejo a mí misma, voy a proteger a mi familia y voy a proteger a mis compañeros de trabajo. ¿Y cuáles son esas medidas? Que si bien es cierto, parecen simples y las escuchamos todo el tiempo, pero hay cosas que tenemos que son fáciles de cumplir, pero a veces se nos olvidan. Como por ejemplo, lavarse las manos, evitar tocarse la cara, practicar una buena higiene respiratoria y el distanciamiento social, que es lo que se repite y se dice continuamente, tanto en medios escritos como en medios televisivos. Pero ahora vamos a dar algunas precisiones y les vamos a dar algunas recomendaciones adicionales. ¿Cómo prevenir el contagio con COVID? Pues lo que tenemos que hacer es evitar ir a lugares donde hay concentraciones multitudinarias, ¿sí? Tratemos de viajar en carros donde no haya mucha gente, donde no haya, evitemos las fiestas, los cumpleaños, que es lo que se está viendo últimamente. También tenemos que implementar medidas que garanticen la protección de los trabajadores, ¿sí? Sobre todo los sanitarios, los grupos vulnerables, ¿sí? Y también se nos tiene que dar a los trabajadores los equipos de protección individual, o llamados también equipos de protección personal, correctos y de acuerdo al riesgo al que estamos expuestos. Otra cosa que es importante es el lavado de manos, ¿sí? El lavado de manos se debe realizar con frecuencia, puede ser con un desinfectante de base alcohólica, el alcohol gel, pero es mejor si lo hacemos con agua y jabón. ¿Por qué nos lavamos las manos? Porque es una forma de prevenir el contagio por coronavirus. Y aquí nosotros tenemos un video institucional donde dos niños nos enseñan a lavarnos correctamente las manos. Y hoy les demostraremos la forma adecuada de cómo lavarse las manos. Y está paso por paso. Liberar las manos y muñecas de toda prenda u objeto. Mojar las manos con agua a chorro y después cerrar el grifo. Cubrir con jabón las manos húmedas y frotarlas hasta
producir espuma, incluyendo las palmas, el dorso, entre los dedos y debajo de las uñas. Por lo menos 20 segundos. Abrir el grifo y enjuagar bien las manos con abundante agua a chorro. Luego, secarlas comenzando por las palmas, siguiendo con el dorso y los espacios interdigitales. Es preferible cerrar el grifo con el material usado para secar las manos. Tender la toalla utilizada para ventilar. Bueno, aquí unos niños nos enseñan cómo lavarnos correctamente las manos. Y aquí una licenciada de enfermería nos va a enseñar cómo usar el alcohol gel. Se trata de la fricción de manos, para lo cual vamos a requerir de un producto en base alcohólica que vamos a poder tenerlo disponible en todos los puntos de atención del paciente. En primer lugar, vamos a depositar una cantidad suficiente del producto en base alcohólica en la palma de las manos y vamos a frotar las palmas. Luego es el dorso de la palma de la mano sobre el dorso de la mano contraria. Hacemos lo mismo con la otra mano, los dedos entrelazados, el dorso de los dedos sobre la palma de la otra mano. Hacemos lo mismo con la mano contraria. Higienizamos el pulgar a través de rotaciones, lo mismo con el otro pulgar. Finalmente, la yema de los dedos en la palma de la mano, con movimientos rotatorios, y esperamos a que esté completamente seca nuestras manos. Con eso tenemos las manos completamente seguras para brindar la atención a nuestro paciente. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos. Tenemos algunas medidas higiénicas para prevenir el contagio, las medidas de higiene respiratoria que son muy importantes, como evitar tocarse la cara, los ojos, la nariz y la boca, ser consciente de la intención de mantener las manos alejadas del rostro. ¿Sí? Solo una pequeña pausa puede ayudarte a tener en cuenta lo que estás haciendo. Lo que tenemos que recordar es que hay estudios que refieren que nos tocamos la cara aproximadamente unas 26 veces por hora. Entonces es importante evitar tocarnos la cara frecuentemente, porque inconscientemente hemos podido tocar alguna superficie y podemos introducir el virus en la boca, en los ojos o en la nariz. El uso de mascarillas en nuestro país es obligatorio. Si bien es cierto, es obligatorio y todo lo que usamos no es solo que la usemos, tenemos que usarlo correctamente. La mascarilla tiene que cubrir, si bien es cierto, se llama tapaboca, pero no solo es para la boca, también es para la nariz. Y es importante que cubra la nariz y la boca para que quede bien ajustada en los puntos de contacto con la cara. No tocar la mascarilla mientras se lleve puesta, porque si yo toco mi mascarilla mientras la llevo puesta, entonces lo que va a pasar es que me voy a contaminar. Si yo me quito la mascarilla, ¿sí?, no debo tocar la parte frontal, sino solo las cintillas o el elástico que tiene. Tras quitarme una mascarilla y antes de ponerme la mascarilla, debo de hacerme la higiene de manos, que puede ser con agua y jabón o con un producto de base alcohol. Yo debo de cambiar la mascarilla en cuanto esta esté húmeda, y si está húmeda la tengo que sustituir por una mascarilla limpia y seca. Las mascarillas, las quirúrgicas, son desechables y solo se usan una vez. También podemos usar algunas mascarillas que son de tela, que son reutilizables, pero las podemos usar solo un día. Y tenemos que asegurarnos de que sean del material que ha indicado el Ministerio de Salud para que estemos protegidos correctamente. Si usamos mascarillas como las KN95 o N95, debemos recordar que estas mascarillas que nos protegen de los aerosoles son destinadas para el personal de salud. Entenderán que actualmente vivimos una crisis y una escasez mundial de equipos de protección personal. Esas mascarillas, las KN95 y las N95, son de manejo exclusivo del personal de salud. Necesitamos que ellos tengan acceso a este tipo de equipo de protección personal. Si yo tengo uno de esos, bueno, a veces lo tenemos, entonces lo que tenemos no es que le voy a echar alcohol encima y así va a estar desinfectado,
¿sí? No es que lo voy a dejar al aire libre y así se va a desinfectar. Estos respiradores no se llaman mascarillas, sino respiradores, deben ser guardados dentro de una bolsa, ¿sí? De una bolsa de papel. Tampoco sirve de mucho que me ponga una mascarilla quirúrgica y después encima me ponga una N95. Para usar y para que una N95 me proteja correctamente, tengo que estar bien rasurado. Pero si encima me pongo una mascarilla baja y luego la N95, pues no voy a tener ninguna protección. Solo bastaría una mascarilla quirúrgica o la mascarilla de tela que utilizo. Aquí les voy a pasar un video de cómo se utiliza correctamente una mascarilla. Estamos en alerta amarilla por coronavirus. En nuestras manos está cuidarnos del coronavirus. Antes de tocar el tapabocas, lava tus manos con agua y jabón. Orienta la parte superior del tapabocas correctamente. La parte superior tiene un borde flexible pero rígido que puedes moldear alrededor de tu nariz. Si el tapabocas tiene dos colores, verifica que el color blanco quede hacia tu cara. Si el tapabocas tiene un solo color, verifica los pliegues. Los pliegues que van hacia tu cara deben quedar hacia arriba. Coloca el tapabocas sobre tu rostro. Agarra el tapabocas por las bandas, pon una alrededor de una de tus orejas y luego la otra banda del otro lado. Para ajustar el tapabocas, usa el dedo índice y el pulgar pellizcando alrededor del puente de la nariz, acomodándolo para que la parte inferior quede debajo de la barbilla. Para desecharlo, tómalo de los extremos no expuestos a secreciones, deposítalo en una bolsa y luego a la canilla. Lava tus manos con agua y jabón. Bueno, esta es la forma correcta de utilizar una mascarilla. El distanciamiento social. Bueno, debemos mantenernos por lo menos a 1,80 m de distancia entre nosotros y las demás personas, ¿sí? Particularmente de aquellas que nosotras veamos que están estornudando, están tosiendo o tengan fiebre. Además, también tenemos que percatarnos si esta persona está usando o no correctamente su mascarilla. Porque si yo veo a alguien que tiene una mascarilla y está mal puesta, también tengo que tratar de alejarme porque me va a contagiar. ¿Por qué? Porque cuando alguien con una enfermedad respiratoria, como la infección por COVID, tose o estornuda, proyecta pequeñas gotitas que contienen el virus. Si esta está demasiado cerca, lo que vamos a hacer nosotros es inhalar el virus. Por eso es importante mantener el 1,80 m o los 2 metros, ¿sí? La distancia social es una medida clave para la prevención de COVID, ¿sí? Ahora lo que se ha implementado las últimas semanas es el uso de la careta o el escudo facial. Es importante saber utilizarlo y así como saber utilizarlo, saber desinfectarlo y saber cómo guardarlo. Porque finalmente todos vamos a usar un servicio de transporte público, ¿sí? Vamos a tener que viajar. El virus no se va a acabar desde 1 mes, 2 meses, creo que va a durar un poquito más o tal vez hasta el próximo trimestre. Eso no significa que nunca vamos a usar el bus, ¿no? En algún momento vamos a tener que salir a algo y vamos a tener que usar este escudo o protector facial. O en algunas empresas va a ser obligatorio su uso porque van a estar más cerca en sus labores o en sus procesos de trabajo y actividades. Hola, soy el doctor Mario Izquierdo, médico del Ministerio de Salud. Hoy vamos a hablar sobre el uso de los protectores faciales o caretas. Tienen una finalidad importante de añadir una barrera protectora además del uso de la mascarilla. Estas pueden ser fijas, como esta, pueden ser de un material como el acetato o la liga. Se recomienda el uso de los protectores faciales o caretas para el público que acude a los mercados, centros comerciales, bancos y que utilice el transporte público, sobre todo las personas que presenten factores de riesgo, ya que esta careta o protector facial constituye una protección adicional al uso de su mascarilla. Además, lo recomendamos también en aquellos trabajadores que tienen contacto con el público. ¿Cómo se recomienda el uso de estas caretas o protectores faciales? Primero, debemos de garantizar un correcto y adecuado lavado de manos con agua y jabón o con una solución hidroalcohólica. Después, uno debe de colocarse la mascarilla. Posteriormente, debe de colocarse el escudo o protector facial. Una vez terminado este procedimiento, nuevamente debemos de lavarnos las manos.
De esta manera, nuestras manos son seguras y no hemos contaminado ni el protector facial ni la mascarilla. El protector facial en ningún momento reemplaza el uso de la mascarilla. Por el contrario, es una protección adicional. Siempre al retirarnos el protector facial debemos hacerlo de largo, nunca tocando la lámina que protege, debido a que pudiera estar contaminada. Para garantizar que este protector facial no se deteriore, su limpieza y desinfección debe de hacerse con agua y jabón. Evitar el uso de sustancias alcohólicas o sustancias que tengan disolventes porque puede deteriorar su capacidad protectora, así como también malograr y empañar la visión. El uso del protector facial o careta garantiza una seguridad adicional a la mascarilla. Hoy en día, que al haberse levantado la cuarentena, nos encontramos mayor cantidad de personas concentradas en un determinado espacio. Esta medida, de la mano con el uso de la mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento físico, garantizan la prevención de la infección por coronavirus. Y como aquí nos han enseñado a usar, nosotros también tenemos que aprender a cómo tenemos que mantener y cuidar estos escudos faciales o caretas. Hola, soy el biólogo Elmer Kichi Romero y el día de hoy vamos a presentar recomendaciones para la limpieza y desinfección de los protectores faciales. Para ello nos retiramos el protector facial siempre cogiendo desde la parte externa del sujetador y vamos a utilizar alcohol líquido en un spray y vamos a rociar sobre toda la superficie de la careta. Esperamos un minuto y luego procedemos a pasar un paño o un papel descartable sobre toda la superficie y quedará lista nuestra careta para seguir utilizando. Desinfectamos toda la superficie externa, dejamos un minuto, luego pasamos un papel toalla sobre la superficie y lo vamos a colocar dentro de una bolsa. La bolsa nos va a permitir que nuestro protector facial quede aislado del medio externo y se va a conservar hasta el momento que retornemos y nuevamente utilicemos el protector facial. Preparamos una tina, la cual vamos a agregar agua suficiente para sumergir nuestro protector facial. En el agua disolvemos detergente o jabón, colocamos nuestro protector facial y esperamos 2 minutos para que el jabón actúe y desprenda toda la materia orgánica que está en la superficie. Transcurridos los 2 minutos, retiramos nuestro protector facial, escurrimos, secamos con un paño o un papel toalla para que absorba la humedad y para mayor seguridad procedemos a la desinfección. Rociamos sobre toda la superficie alcohol líquido al 70%, esperamos un minuto y luego procedemos a secar con un papel toalla. Siempre empezar por la parte interna para luego culminar en la parte externa del protector facial. Va a estar limpio y desinfectado y listo para una nueva jornada del día siguiente. Otra forma de desinfectar nuestro protector facial en el hogar es preparar la solución de hipoclorito de lejía, 5 litros de agua con 2 cucharaditas o 2 tapitas de la lejía que ¿Puedes utilizamos, decir al ingeniero que baje la música? Y utilizamos para pasar sobre toda la superficie del protector facial y quedará listo para volver a ser utilizado. Si tuviera ligas que pueden ser retiradas de tela o elástico, esto se puede lavar como una prenda y secar para que pueda el día siguiente colocarse al protector facial. Recuerde siempre que para todo procedimiento de limpieza y desinfección de alguna superficie que vayamos a realizar, hay que lavarnos las manos previamente. Culminado el proceso de limpieza y desinfección, procedemos nuevamente a lavarnos las manos. Si observamos que el protector facial se encuentra con rayaduras y la visibilidad ya no es la adecuada, entonces es momento de descartarlo. Y lo descartamos colocándolo dentro de un tacho de residuos sólidos. Cumplir siempre las medidas sanitarias que el Ministerio de Salud viene recomendando. Lavado de manos permanente, uso correcto de la mascarilla, desde la nariz hacia abajo y la distancia social, para poder mantener nuestra seguridad y cuidar nuestra vida. Finalmente, para terminar el tema preventivo, que es la primera parte, es importante que nos estemos informados sobre las últimas novedades en relación a la infección por COVID
pero siguiendo los consejos de las autoridades sanitarias pertinentes a nivel nacional. Las instituciones pertinentes a nivel nacional tenemos al Ministerio de Salud, a E-Salud, que somos nosotros, el Seguro Social de Salud, al Instituto Nacional de Salud, ¿sí?, que son instituciones serias y les van a dar la información correcta y la información clara, ¿sí? Es importante seguir estas recomendaciones porque a veces existen otras que no son muy seguras y tampoco son muy saludables y no van a mejorar nuestra salud, al contrario, nos van a complicar. Y eso es importante decirlo. Otra cosa que es importante es evitar la automedicación. Si ustedes van a recibir se sienten mal, tienen síntomas compatibles con coronavirus, que es tos, dolor de garganta, dolor muscular, diarrea, dificultad respiratoria, opresión en el pecho, que es lo que se ve, se pierde el gusto, se pierde el olfato, es importante que acudan a un centro médico, al centro médico más cercano, o consulten con un médico, con su médico de cabecera. Pero por favor, evitemos la automedicación, porque a veces no sabemos las dosis correctas y en vez de mejorar nuestra salud, nos vamos a ver perjudicados. Entonces, esto es importante. Otra cosa que es importante es seguir los protocolos, tanto al salir a nuestro trabajo como a la llegada a nuestros hogares. Si salgo de mi trabajo, no olvidar ponerme correctamente la mascarilla, el protector facial, ¿sí? Salir manteniendo la distancia social, ¿sí? Evitar tocar la superficie. Llego a mi trabajo y lo primero que tengo que hacer es, le van a poner el alcohol gel, pero es mejor que al llegar al trabajo se laven las manos con agua y jabón. Después, al ingresar a mi puesto de trabajo, es importante que nosotros limpiemos personalmente todas las superficies de nuestro escritorio, nuestro teclado y todo aquello que vamos a utilizar dentro de nuestra jornada laboral, ¿sí? Igual, si me voy a retirar del trabajo, también procederé a hacer lo mismo, limpiaré todas las superficies con un desinfectante, ya sea el alcohol o la lejía, como se ha indicado que se debe de usar, para que al día siguiente no tenga problemas. Algo que es importante recomendar es la hora del menú o la hora del break. Si nosotros vamos a consumir nuestros alimentos, es mejor que lo hagamos en nuestro propio puesto de trabajo. Recordemos que nos vamos a quitar la mascarilla y vamos a estar más expuestos. Nosotros estamos acostumbrados a estar juntos, a estar unidos, pero lamentablemente ahora tenemos que evitar eso. Es importante que si me voy a quitar la mascarilla y voy a tomar mis alimentos, mantenga por lo menos 2 metros de distancia, ¿sí? Porque estamos acostumbrados a hablar mientras comemos, a reírnos, y entonces el virus se va a diseminar más fácilmente. Tratemos de comer en nuestros puestos de trabajo sin ningún inconveniente y evitar reunirnos para tomar nuestros alimentos, porque ahí es donde a veces bajamos la guardia y nos contagiamos. Al salir de nuestro trabajo es importante que llegamos a casa, evitar tocar todas las superficies, dejar el bolso, cartera y las llaves en una caja en la entrada, dejar el calzado, ¿sí? Ducharme, después desinfecto todos los objetos personales y después de haber limpiado todo, pues obviamente me tengo que lavar las manos con agua y jabón. Es importante también ventilar mucho las zonas comunes de la casa, tener el domicilio ventilado en la medida que sea posible. Entonces, para recordar, es importante mantener la distancia social. Sí, siempre he recomendado 2 metros desde el inicio de la pandemia. Utilizar la mascarilla, hay que evitar los saludos y los contactos que estamos acostumbrados. Evitemos tocarnos la cara. Si ustedes ven ahorita la pantalla, ponemos a todos, vamos a encontrar a muchos, manos en la cara, en los ojos, en la boca, apoyados. Y es que realmente es una costumbre y es algo que tenemos que evitar hacerlo. Lavarnos las manos con regularidad, ya sea con agua y jabón o usando alcohol gel. Estas son las medidas que debemos recordar y son las medidas que tenemos que cumplir nosotros para protegernos y prevenir la infección por COVID-19. Dentro de todas estas recomendaciones que nosotros tenemos que cumplir, o estas medidas de prevención todos los días, fuera y dentro de nuestros hogares, fuera y dentro de nuestro trabajo,
el Ministerio de Salud ha tenido a bien aprobar una directiva, la resolución ministerial 448, ¿sí?, donde pide que todas las empresas implementen una serie de procedimientos para la prevención y control de coronavirus en las empresas, ¿sí?, con la finalidad de contribuir al control de esta infección en los puestos de trabajo. Para esto, las empresas tienen que contar con un plan de vigilancia, de prevención y de control de COVID en el trabajo. Este plan antes se mandaba en un sistema, y el sistema te mandaba una certificación o una constancia. Con esta modificación, con la última modificación, simplemente se manda un correo y con eso es suficiente y tienes la autorización para iniciar tus labores, tus actividades. Dentro de la resolución ministerial 448 está estipulado la clasificación del riesgo de los trabajadores, ¿sí?, de acuerdo al puesto. Hay trabajadores que tienen una baja exposición, otras cuando no tienen contacto directo o frecuente a menos de 1 metro de distancia con el público en general. Un riesgo mediano cuando tienen un contacto a menos de 1 metro, ¿sí? Un riesgo de exposición alta, aquellos que tienen riesgo potencial de exposición a fuentes conocidas o sospechosas de COVID. Y bueno, el muy alto son aquellos que trabajan en contacto directo con casos de COVID, y esto se refiere precisamente a las áreas asistenciales, ¿no?, donde tenemos ya los pacientes confirmados o sospechosos. El primer procedimiento obligatorio a implementar es el de limpieza y desinfección de los lugares de trabajo. La resolución ministerial 448 lo que pide es que se señale claramente cuáles son los insumos que se van a usar y además la frecuencia de la limpieza que se va a realizar, de la limpieza y también la frecuencia de la desinfección. Entonces, para esto es importante implementar un registro, ¿sí?, que nos diga a qué hora se ha limpiado y cuántas veces se ha limpiado. Otra cosa que es importante, y el segundo procedimiento, es identificar la sintomatología previa al ingreso del puesto de trabajo. Es decir, si yo entro a mi puesto de trabajo, tengo que ver si mi paciente, ustedes habrán visto, no solo se hace en las empresas, se hace en las instituciones, se hace en cualquier tienda. ¿Qué hacemos? Medimos la temperatura, ¿sí? Otra cosa que hacemos es, si nosotros identificamos a algún trabajador que tiene fiebre, inmediatamente le hacemos un seguimiento porque es un caso sospechoso. Ahora, el siguiente es el procedimiento obligatorio de prevención de COVID, el lavado y desinfección de manos. Se dice que se deben instalar, sobre todo al ingreso, puntos de lavados para hacer la higiene de manos. Además, se tiene que dotar ahí de alcohol, gel, bueno, si no hay un punto de lavado, agua y jabón, papel toalla y un tacho, ¿sí? Además de un recordatorio que te diga cuáles son los pasos y la técnica correcta para hacerte la higiene de manos. El cuarto procedimiento es la sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo. Para esto, todas las empresas tienen que tener un plan de capacitación en la prevención y control de COVID. Se les puede dar una capacitación de uso adecuado de EPP, de manejo de estrés. Existe una serie de capacitaciones que la empresa debe de brindar a sus trabajadores a fin de la prevención y control de COVID. No se olviden que el tema de salud mental también es importante y dentro del plan de vigilancia, y lo señala claramente, también tiene que estar el plan de salud mental para los trabajadores. Otra cosa que es importante son las medidas preventivas de aplicación colectiva. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ambientes ventilados, las medidas colectivas, el uso de mascarillas, nadie entra sin su mascarilla, aplicar el distanciamiento social, y para el distanciamiento social algunos trabajadores lo harán presencialmente, los que no tienen factores de riesgo, y los que tienen factores de riesgo lo harán desde sus domicilios, harán teletrabajo o trabajo remoto, ¿sí? Las reuniones serán virtuales, se les entregará el equipo de protección personal. Además de eso, tendremos banners
Tendremos periódicos murales, ¿sí? Donde se les comunicará y se les realizará la sensibilización, se promoverá en ellos la distancia social, también se pondrá señalética sobre el distanciamiento social, como ven aquí en nuestros ascensores, y entonces todas estas medidas son medidas colectivas, medidas preventivas colectivas, tanto comunicacionales como de sensibilización. Otra cosa que es importante son las medidas de protección personal. Y como les decía, se debe dar los equipos de protección personal de acuerdo al riesgo al que estamos expuestos, ¿sí? Si es muy alto, si es medio, si es bajo. A los trabajadores administrativos, por ejemplo, nos correspondería la mascarilla, ¿sí? Que puede ser la desechable o puede ser la reutilizable, y bueno, y el alcohol gel de bolsillo, ¿no? Para hacernos frecuentemente la higiene de manos. Debemos supervisar que los trabajadores usen adecuadamente los equipos de protección personal, porque no es solo es que yo les voy a dar, se les tiene que enseñar a usarlos, cómo desecharlos, y tiene que haber una capacitación respecto a eso. Además, se tiene que hacer una gestión para la compra de estos, ya que los equipos de protección personal, como les repito, tienen que ser de acuerdo a los riesgos. Además, tiene que haber comunicación y sensibilización efectiva sobre su uso correcto a través de capacitaciones, banners, publicación digital y todo lo que se pueda hacer para promover el uso adecuado de estos. Además de eso, debemos tener un registro. O sea, no es que yo solo le doy los CPP, sino que también debo de registrar. Los equipos de protección personal para puestos de trabajo, la 448, tienen el anexo 3, cuáles son, ¿sí? Dependiendo del nivel de riesgo al que esté expuesto cada trabajador. Por ejemplo, este es un tema que está en el anexo 3, y este es lo que le corresponde, lo que recomienda la OMS y el Ministerio de Salud para los trabajadores de salud que tienen una normativa propia, sectorial. Aquí tenemos, como les comentaba, la entrega, el registro, tanto de nuestras mascarillas como de nuestro alcohol gel y nuestro alcohol. Aquí lo ven para poder desinfectar la superficie. Vigilancia de la salud. Otro procedimiento obligatorio es la vigilancia de la salud en el centro de trabajo. Las acciones de vigilancia es el control de temperatura, la evaluación médica del trabajador si tiene temperatura mayor a 38 grados, y en todo caso, si es sospechoso, pues la ejecución de las acciones de reporte, seguimiento, descarte con la prueba serológica o la prueba molecular, dependiendo de la elección del médico ocupacional. El proceso para el regreso al trabajo está orientado a trabajadores que han estado en cuarentena y no presentaron ni presentan sintomatología, que nunca fueron casos sospechosos o positivos de COVID. Entonces a ellos lo que tienen que llenar, según la resolución ministerial 448, es una declaración jurada que tienen que firmar todos ellos, ¿sí? Además de eso, tenemos que capacitarlos, darles una capacitación, y debemos recordarles todas las medidas de higiene personal, como que son el lavado de manos, el distanciamiento social. ¿Quién está a cargo de implementar y hacer seguimiento a todos estos lineamientos? La Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo. En las instituciones públicas, según Servir, están a cargo del área de recursos humanos. El proceso de reincorporación al trabajo es un 9º procedimiento, y una cosa es, como ven aquí, el regreso. Es un trabajador que ha estado en la cuarentena, ¿no? Que está en aislamiento, y otro, la reincorporación, que está orientado a trabajadores que han sido contagiados, que han tenido COVID, ¿no? Entonces, han sido confirmados. En casos leves, la reincorporación se va a dar después de 14 días. En casos severos o moderados, la reincorporación se va a dar en 14 días después de la alta clínica, o esto está a cargo específicamente del médico ocupacional. El médico ocupacional es el que tiene que hacer el seguimiento, y de acuerdo a la evolución de cada paciente va a poder determinar
que aparte de los 14 días, según normativa, le corresponde más días al trabajador, porque no podemos regresar a un trabajador que todavía tenga síntomas, ¿verdad? Entonces, la evaluación para esto es personalizada y cada trabajador responde de manera diferente a la infección por COVID. No todos responden igual, no a todos los vamos a ver después de 14 días. Unos estarán 14, otros estarán 21, otros estarán un poquito más, porque la evolución de la enfermedad es diferente. En algunos trabajadores, sobre todo en los que han tenido casos moderados o severos, se puede primero determinar teletrabajo, ¿sí? Para que se pueda recuperar completamente. La presencia física de ese trabajador va a ser si es indispensable. Y bueno, tenemos que reforzar las medidas de seguridad y el equipo de protección personal. Es importante que a estos trabajadores se les monitoreen constantemente. Según la normativa, el seguimiento es diario. Para eso tenemos a los médicos ocupacionales en las empresas. El regreso o reincorporación al trabajo de los trabajadores con factores de riesgo. Bueno, ya se han identificado en las empresas o se deben identificar los trabajadores de alto riesgo. ¿Quiénes son estos trabajadores de alto riesgo? Los que tienen hipertensión arterial no controlada, los pacientes, los trabajadores que tienen enfermedades cardiovasculares, los que tienen cáncer, los que tienen diabetes mellitus, la obesidad con un índice de masa corporal mayor de 40, el asma, pero siempre y cuando sea moderado o grave, las enfermedades respiratorias crónicas, la insuficiencia renal crónica, los que tienen tratamiento de hemodiálisis o aquellos que tienen o reciben tratamiento inmunosupresor. Estos son los trabajadores que están identificados como trabajadores de riesgo de acuerdo a sus comorbilidades. Como ven, la clasificación de los trabajadores se dan en dos aspectos, de acuerdo al riesgo del trabajo y de acuerdo a las comorbilidades que ellos tengan. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de lo que hacemos con los trabajadores. Los que no tienen comorbilidades pueden trabajar, pero manteniendo las medidas, como por ejemplo aquí vemos el uso de mascarillas y el distanciamiento social. Además de eso, se les dota de los equipos de protección personal, la mascarilla, y aquí se le entregó en ese momento su alcohol gel. Algo que es importante para estos trabajadores con comorbilidades, lo que ha apostado en salud, es el teletrabajo, ¿sí? Que los trabajadores hagan el trabajo remoto o el teletrabajo, que laboren desde su casa. Con esto eliminamos el riesgo para contraer la infección por COVID. Y bueno, sí es cierto, ahora estamos distanciados, pero esperemos que aquí al año podamos celebrar juntos, ustedes como nosotros aquí en nuestra gerencia, la Navidad, y esto solo sea una experiencia para contar a nuestros nietos. Muchísimas gracias.